capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si ya lo tiene, vamos a leerlo y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que tenga misericordia y que nos dé sabiduría. Recuerde usted que sin entendimiento no podemos dar fruto. Amén, tenemos que entender. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Señor, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, por cuanto todos pecamos. Escrito está que en Adán todos pecamos, Señor. Pero tú nos diste vida, Señor. Tú tuviste misericordia, Padre, de aquellos que no te buscábamos, de aquellos que no preguntábamos por ti. Tú viniste a salvar lo que se había perdido, Señor. Tú diste tu vida, mi Señor Jesucristo, para darnos vida, Señor. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vivimos agradecidos, Señor. Por eso todos los días, Padre, damos gloria a tu nombre, mi Señor. Y aquí estamos, Señor. Sabemos que tú has comenzado una buena obra y que tú la estás perfeccionando hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Tú das el crecimiento, mi Señor. Tú das la sabiduría. Nos humillamos, Padre. Te rogamos, te suplicamos que hables a nuestras vidas, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Escrito está, mi Señor, que el que escucha tu palabra y no la pone por obra, es un hombre que está cimentando sobre la arena y tarde o temprano va a caer, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder entenderte, conocerte y vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. ¿Qué estamos viendo, hermano? ¿Qué tema estamos viendo? Diga, la muerte. La muerte. ¿Cuántos ya entendieron este tema, hermano? ¿Qué es la muerte? Diga, la separación. Separación. Cuando alguien muere físicamente, el hombre separado su cuerpo de su alma, de su parte espiritual. Amén. Muerte espiritual, alguien que está separado de Dios, que no conoce a Dios, no conoce su voluntad, no vive en su voluntad. Y la muerte eterna, la segunda muerte, que es aquellos que van a ir a ese lugar, lago de fuego, a sufrir por toda la eternidad, en una llama de fuego que no se apaga, donde el gusano no muere, separados de la presencia de Dios, de todo beneficio, de toda bendición por toda la eternidad. Hace una semana vimos que para un cristiano, un verdadero cristiano, la muerte, ¿qué es? ¿Nadie vino? Ganancia. Pero para un verdadero cristiano, para un falso cristiano, ¿qué es la muerte? Va a ser una desgracia tremenda para esa persona que creyó que era cristiano y va a despertar en un lugar de tormento. Pero para un cristiano, ¿qué es la muerte? Ganancia. Vamos a estar en la presencia de Dios, con un cuerpo glorificado, viendo al Señor, sirviendo al Señor, adorando al Señor, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, reinando con Cristo por toda la eternidad. Ahora, gracias a qué podemos estar, vamos a estar en esa vida de bendición, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver ese tema, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted a 1 Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a explicar un poquito de esto para que lo hagamos con entendimiento. Sabemos que el que no conoce a Dios ni su palabra, todo lo hace sin entendimiento, pero nosotros ¿cómo lo hacemos? Con entendimiento, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjese cómo el apóstol Pablo enseñaba lo que había recibido ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué tiene que enseñar un siervo del Señor? Lo que enseña Cristo, lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la noche que fue entregado? Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Vea, haced esto en memoria de mí. Asimismo
asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vaya viendo por qué vamos a celebrar la cena del Señor. Lo hacemos en memoria ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué hacemos cuando celebramos el comer el pan y el vino, hermano? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. A ver, ¿hasta aquí a cuánto les quedó claro por qué celebramos la cena del Señor? Lo hacemos en memoria ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Qué anunciamos cuando la celebramos? Su muerte. Dice el hermano que su venida. Su muerte. ¿Qué anunciamos? ¿Por qué su muerte, hermano? ¿Qué simboliza el pan y el vino? ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos cuando les estaba diciendo: este pan es mi cuerpo y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? ¿De qué les estaba hablando en ese momento Jesús a sus discípulos? ¿De que Él iba a ir a dónde? A la cruz, a morir. ¿Qué iba a hacer en la cruz? Su cuerpo iba a ser despedazado y Él iba a derramar su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. ¿Para qué iba a morir Jesucristo? Para el perdón de nuestros pecados. Mira, hermano, si tú eres creyente, tú tienes que saber esto. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Todos merecemos la muerte. Y dice nuestro Dios: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A ver otra vez, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Dios no te puede perdonar si alguien no muere por el pecado. No lo puede hacer, sería un Dios injusto. Dios nos puede perdonar porque hay alguien que se ofreció a sí mismo y dio su vida para que ahí fuera descargada la ira de Dios, para que Dios ahí castigara el pecado y así Él pudiera perdonar a aquellos que éramos culpables. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, hermano, ya no se predica el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio, hermano. Si tú te fijas, todas las religiones han pervertido el evangelio de Cristo. Por eso es que nadie habla de su muerte del Señor. Nadie le da la importancia. Ahora que vimos el tema de la cruz, dijimos que cómo ven su muerte, como un espectáculo, como algo que entretiene, como algo que es para divertirse. Vamos a ver cómo lo matan, vamos a ver cómo camina en la cruz, cómo se cae. ¿Lo han convertido en qué? En algo que entretiene. Ni siquiera entienden que está muriendo por nuestros pecados. Ahora, todas las religiones, hermanos, están ofendiendo a Dios, porque están trayendo ofrendas y sacrificios a Dios para el perdón de sus pecados. Esa es una gran ofensa delante de Dios, porque solamente hay una ofrenda que agradó a Dios. ¿Cuál es esa ofrenda? La muerte del Señor Jesucristo. Un cordero sin mancha que fue ofrecido a Dios para el perdón de nuestros pecados. Si las religiones entendieran que Cristo ya murió por nuestros pecados, ya no traerían más ofrenda a Dios. Porque dice la Escritura que ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí lo ha leído? ¿Qué ofrenda hay? Ya no hay más ofrenda, hermano. Mira, los judíos después de que Cristo murió, ¿qué crees que hicieron? Fueron a celebrar la Pascua. Fueron a matar a un cordero, a comerlo y a untar la sangre y ofrecerle ese sacrificio a Dios. En su templo seguían ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Qué crees que hizo Dios con el templo? Lo mandó destruir. Porque era una ofensa seguir ofreciendo sacrificios a Dios. Ahorita todo aquel que se atreva a querer ganarse la salvación, a querer traer sus trapos de inmundicia a Dios, porque eso es lo que ofrece el hombre tratando de justificarse por sus obras, son trapos de inmundicia, ofende a Dios. Diga: Cristo ya murió para que mis pecados sean perdonados. Y si Cristo ya murió y yo lo creo, lo entiendo primeramente y lo creo, yo soy salvo. ¿Cómo somos? Salvos. ¿Cuánto debemos? Nada. ¿Qué pecados está apuntado de mí? Ninguno. ¿Qué hicieron con nuestros pecados? Fueron borrados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Mis pecados qué fueron? Borrados. Vamos a ver, hermano, que la muerte de Jesús estaba anunciada desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis
ya estaba anunciada su muerte. Y yo tengo que entenderlo, que Dios quiere que yo entienda el valor de su muerte, para que no me atreva a traer vana ofrenda, vano sacrificio delante de Dios, que yo confíe en el sacrificio de Cristo. ¿Dónde tiene que estar toda mi fe, mi confianza? En el sacrificio de Cristo. Hay gente, hermano, que ahorita está poniendo su confianza en su vida. Ahorita quiere alcanzar un nivel de perfección y entonces decir, ahora sí me merezco el cielo. Nadie de nosotros merece entrar con el Señor, nadie. Si vamos a entrar es por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita algunos estamos más maduros que otros o inmaduros que otros. ¿Cuántos entienden eso? Algunos estamos más inmaduros que otros, pero eso no quita que todos, si hemos creído, ya somos salvos. No vamos a entrar por ser muy maduros, o el inmaduro no va a entrar, no, vamos a entrar por la fe en el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Yo lo entiendo, yo lo creo y pongo toda mi confianza en su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando celebramos la cena del Señor y yo tomo el pan y el vino, ¿en ese momento me son perdonados mis pecados? ¿Qué hace la Iglesia Católica con ese acto? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que cuando el Padrecito agarra el pan y el vino y ora, literalmente el vino se convierte en sangre. ¿Será así? No es así. Ese acto que hizo nuestro Señor Jesucristo es simplemente un símbolo de lo que Él iba a hacer en la cruz, nada más. Ahorita cuando vamos a comer el pan y el vino, no se va a convertir en sangre el vino, pero ¿qué representa? El sacrificio de Cristo en la cruz, que Él derramó su sangre y dio su cuerpo para que fuera muerto para el perdón de mis pecados. En la iglesia donde estábamos, hermano, celebraban la cena para el perdón de pecados. Decía, venga la impartición de la cena para el perdón de sus pecados. Imagínate qué insulto a Dios, que ahora resulta que el comer un pan y el vino me perdona mis pecados. No, hermano, mis pecados son perdonados gracias al sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver, hermano, que la muerte de Cristo ya estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba predestinada ya? Desde antes que existiese el mundo y el hombre, al Padre le agradó que su Hijo Jesucristo viniese a esta tierra como hombre y le glorificara a través de su muerte. La gente no lo entiende. La muerte de Cristo glorificó al Padre. A ver, ¿qué hizo la muerte de Cristo? Glorificó al Padre. En la cruz, en la muerte de Cristo, el Padre mostró su amor, su justicia, su soberanía y también su ira santa. ¿Qué mostró Dios? Todos sus atributos. ¿Quién fue glorificado en la cruz? El Padre. El que no lo entiende va a decir, ¿cómo se atreven a predicar a un Dios que dio a su Hijo, que lo masacró? Porque no lo entiende. Y empieza a juzgar a Dios y a decir que es un Dios injusto. Hermano, Dios es un Dios perfecto, santo, justo, que todo lo que hace es para su gloria. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Todo lo que Él hace tiene un propósito para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿para qué nos alcanzó a nosotros? Para su gloria. Si al Vicente lo conocían que era un borracho, pervertido, adúltero, lo peor, y ahorita es un hombre cambiado que predica su palabra, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. Porque Dios está mostrando su amor en mi vida, su misericordia, su poder, de que Él puede agarrar una porquería y hacerle un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Dios todo tiene un propósito. A ver, ¿por qué estás aquí? Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere renovar tu mente, sacar toda la porquería que nos metió el mundo y que tengamos la mente de Cristo y que conozcamos a Dios y que vivamos conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver que la muerte de Cristo, hermano, estaba anunciada desde antes, estaba predestinada en Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Pero con un propósito, siempre recuérdelo. Usted tiene que entender por qué Dios hace las cosas y no juzgar. Si usted no entiende, no diga nada. Porque va a pecar contra Dios si usted se atreve a decir que usted es más sabio que Dios.
Ya tiene usted primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados. A ver, ¿qué fuimos? Si dice que fuimos rescatados, ¿cómo estábamos? Estábamos perdidos, muertos, ciegos, esclavos del pecado, ¿verdad que sí? De vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida? Vana. ¿Tenía algún sentido? ¿Lo que hacíamos lo hacíamos con entendimiento para la gloria de Dios? No, solo vivíamos en los placeres del pecado, ¿verdad? La cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres, no con cosas corruptibles. Vean cómo fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fuimos rescatados? Dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate cómo ahí habla de su muerte, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Fíjate, Cristo ya estaba destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos ¿por qué el Padre envió a su Hijo a morir? Por amor a nosotros. ¿Qué posibilidad había de que nosotros nos salvásemos así? ¿Qué podíamos hacer para alcanzar la justicia de Dios? Nada. Dios, hermano, dice que si alguien quisiera entrar con Él, nuestra justicia tendría que ser mayor que la de los fariseos. Ellos tenían la ley, nosotros ni siquiera teníamos la ley. Nadie puede cumplir con la ley de Dios, ningún ser humano la puede cumplir. Solamente la cumplió ¿quién? Jesucristo. ¿Sabes qué hizo Dios para que Vicente y los que creemos podamos entrar a la presencia de Dios? Me atribuyó justicia sin obras. A ver, ¿qué hizo? Me atribuyó justicia sin obras. La vida perfecta de Cristo nos fue imputada a nosotros y nosotros jamás hemos pecado y tenemos derecho a estar en la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, sería imposible que yo pudiera estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿desde cuándo estaba destinada a la muerte de Cristo? Desde antes de la ¿qué? De la fundación del mundo. Ahora, fíjate cómo los judíos, al ignorar las escrituras, porque todas las escrituras ¿de qué habla? De la muerte de Cristo. A ver, ¿de qué hablan las escrituras? A ver, dile que está a tu lado, ¿dónde has visto que hable de la muerte de Cristo en las escrituras? Porque nomás dicen amén. ¿Dónde has visto que? Mira, ahorita lo vamos a ir viendo, hermano. Todos los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, ¿a quién representaban? A Jesucristo. Todos los sacrificios eran Cristo, era la figura de ¿quién? De Cristo. ¿Qué anunciaban? Que un día el Cordero de Dios vendría a este mundo y moriría por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el que no lo sabe, fíjate, los judíos sin saberlo y escuchándolo cada semana, llevaron a cabo la obra de Dios. Vamos a verlo en Hechos 13. Fíjate, los judíos tenían la palabra de Dios y la leían cada semana. Y cada semana, hermano, escuchaban que un día vendría el Mesías y que iba a morir. Y ellos, sin entender las escrituras, le dieron cumplimiento a lo que estaba escrito. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano, que teniendo la palabra de Dios y tú seas parte de aquellos que se van a perder y que le va a dar cumplimiento a las escrituras. Hechos 13, 26. Aquí les está predicando el apóstol Pablo y les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿A quién les está predicando? Al pueblo de Israel. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén, vean, el pueblo judío, y sus gobernantes, no conociendo a quién. Fíjense, no conocían a Jesús a pesar de que las escrituras ¿de quién hablan? De Jesús. ¿Se acuerda que Jesús les dijo: ustedes escudriñan las escrituras y ellas hablan de mí? ¿Se acuerda? Pero ellos no les era revelado Jesús, hermanos. ¿Qué más no les era revelado? Dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. A ver, ¿qué leían ellos todos los días de reposo?
las palabras de los profetas. ¿De qué hablan las palabras de los profetas? De Jesucristo, de su muerte, de su venida. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, ellos la escuchaban y no lo podían entender. No lo podían entender. Y luego dice, las cumplieron al condenarle. A ver, ¿qué hicieron los judíos? Fíjate, estaba escrito que el Mesías vendría e iba a ser muerto por gente pecadora. ¿Y qué hicieron los judíos? Ellos lo mataron. Le dieron cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído que dice la Biblia que van a estar 10 vírgenes y que hay 5 insensatas que no conocen a Dios, que no leen su palabra, que no oran, que no se han arrepentido y el día que venga Cristo se van a perder? ¿Cuántos lo han leído? ¿Sabes que si el que está a tu lado lo ha escuchado y si no lo entiende le va a dar cumplimiento? Le va a dar cumplimiento. Va a ser una de esas vírgenes insensatas que no se preparó. Pero lo está escuchando. Pero no lo está, ¿qué? No lo está entendiendo. Viene cuando quiere a la iglesia. Le da más importancia a una novela o a un partido que a Cristo. ¿Tú crees que es de las vírgenes prudentes o insensatas? Es insensato. No entiende que un verdadero cristiano está velando, está orando, se está santificando, se está congregando, está sirviendo a Dios, está conociendo a Dios, está conociendo su voluntad. Esa es una virgen ¿qué? Prudente. Está seguro, asegurando que cuando venga Cristo se va a ir. ¿Qué es una virgen insensata? ¿Qué entiende por insensato? No entiende, no entiende. Hermano, si no entiendes, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué dice Dios? Si te falta sabiduría, ¿qué dice? Pídeme sabiduría, yo te la doy. Hermano, no te acostumbres a venir al culto como una tradición. No te acostumbres. Si no estás entendiendo, lo hemos enseñado, estás perdiendo tu tiempo. Si no estás entendiendo, estás perdiendo tu tiempo y pueden pasar 10, 20 años y vas a ser de las vírgenes insensatas. El evangelio se trata de entender. Dice que las tierras malas no entienden la palabra, la oyen y no la entienden y no pueden dar el fruto. No hay un cambio en su vida, no pueden gozar de la paz de Cristo, del gozo del Espíritu Santo, no tienen la seguridad de su salvación, no pueden vivir el evangelio como Dios manda, porque no hay fruto, no hay entendimiento. Pero la tierra buena, ¿qué hace? Oye y entiende. Y el que entiende, dice Cristo, lo compara a un hombre que está edificando su casa sobre la roca. Y aunque venga cualquier problema, ¿qué le hace? No lo mueve. No lo mueve porque está cimentado en la roca. Es un hombre hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que viene y no entiende, dice Cristo, lo comparará a un hombre que está haciendo su casa en la arena. Tú haces una casa en la arena, ¿qué le pasa? Se va a caer con cualquier viento. No va a aguantar. Por eso hay gente que tú la ves que viene un tiempo y después ya no viene. ¿Dónde edificó? En la arena. Jamás entendió lo que es el evangelio. Jamás entendió lo que es ser cristiano, lo que es aprender la palabra y ponerla por obra. Jamás lo entendió. Hay gente que le va a dar cumplimiento a esas vírgenes. Así los judíos, hermano. Estaba escrito que a Cristo le iban a matar pecadores y ellos lo mataron porque no entendían las escrituras. Entonces, ¿de quién hablaban los profetas? De la muerte de Cristo. En Génesis 3:14 estaba profetizado ya. Aquí es donde vamos a ver que Cristo había de morir por la simiente de Satanás y que Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Génesis 3:14. Vean aquí, Dios declara lo que iba a pasar con la descendencia de Satanás y con la descendencia de la mujer que es Cristo. Mire. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Ponga atención en el 15. ¿Qué iba a hacer Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando entre Satanás y la iglesia. En esta figura vamos a poner que es la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya. Vea, iba a haber enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. La descendencia de Satanás son todos los pecadores, todos los hijos del diablo. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Es Cristo. ¿Qué iba a ser la descendencia de la mujer, que es Cristo? Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza. ¿Quién destruyó al diablo? ¿Lo he leído? Jesucristo. ¿Quién lo destruyó? ¿Por medio de qué? De su muerte. Si no lo han leído, léanlo en Hebreos. ¿Qué hizo Cristo? Por medio de su muerte destruyó al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Eso es lo que quiere decir aquí, que la descendencia de la mujer iba a ¿qué? Iba a herir en la cabeza a Satanás. Ahora, ¿qué iba a ser la descendencia de Satanás? Y tú le herirás, ¿dónde? ¿Qué iba a hacer los hijos del diablo con Cristo? Lo iban a matar. ¿Qué iban a hacer los hijos del diablo con Cristo? Lo iban a matar. Ve, aquí hay dos cosas. Cristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo Cristo con Satanás? Le quitó la autoridad que tenía sobre sus hijos. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó toda autoridad, todo derecho legal que tenía Satanás sobre sus hijos de Dios. Nosotros éramos hijos del diablo. Habíamos pecado y legalmente merecíamos la condenación. Éramos esclavos del diablo y esclavos del pecado. ¿Qué hizo Cristo? Nos rescató del poder de Satanás y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Ahí le quitó toda autoridad al diablo sobre nuestras vidas. Ahorita, ¿qué derechos legales tiene Satanás sobre nuestras vidas? Ninguno. ¿Qué autoridad tiene sobre mi vida? Ninguno. ¿A quién servimos ahora? ¿A Satanás o a Cristo? A Cristo. ¿Cómo es posible esto? Porque Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate a través de su vida, a través de su sangre preciosa. Ahora, ¿qué hizo Satanás a través de sus hijos? Le quitó la vida a Cristo. Ahí fue su derrota de Satanás sin saberlo. Él creía que si le mataba a Cristo, él ganaba. Satanás perdió, porque a través de su muerte Cristo destruyó al diablo que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate cómo desde aquí ya de qué me está hablando. De la muerte de mi Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Vamos a verlo en Hechos 2:22. Hechos 2:22. Gloria a Dios. Tú tienes que entender, hermano, que antes el diablo tenía un derecho legal sobre nuestras vidas. Él gobernaba nuestras vidas. Pero ahora, a través de la muerte de Cristo, hemos sido hechos libres. Ya Satanás ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Si Dios ya me justificó, dice la palabra, ¿quién me puede condenar? Nadie. Mire, Hechos 2:22. ¿Ya lo tiene usted? Aquí el apóstol Pedro le está predicando a Israel. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vean, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo. A ver, ¿por qué fue entregado Cristo? Por la voluntad de Dios. Dios lo había determinado. No crea que a Cristo lo agarraron porque se les pegó su gana o podían hacerlo. Dios lo entregó. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién, de Dios, prendiste y ¿qué le hicieron? Y mataste. ¿Por manos de quién? De inicuos. Ahí está la descendencia de Satanás, los hijos del diablo. Ahí se cumplió la profecía que hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién puede entender esto, hermano? Solo los hijos de Dios. ¿Quién lo puede entender? Solo los hijos de Dios.
Nosotros que antes estábamos en el reino de Satanás, no lo podíamos ver. Ahora que estamos en el reino de Cristo, podemos ver quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya tienen ese discernimiento de ver a un hijo del diablo? A ver. ¿Cuántos? ¿Nadie de aquí? ¿Nadie de aquí? ¿No tienes espejo en tu casa? Te quedas callado, hermano, como si tú fueras hijo del diablo. A ver, ¿cuántos ya pueden ver a un hijo del diablo? Mira, allá afuera dicen que todos somos hijos de Dios. ¿Tú crees que un borracho es hijo de Dios? ¿Un adúltero? ¿Un ratero? ¿Un mentiroso? ¿Un mal hablado? ¿Un grosero? Imagínate a alguien que está haciendo groserías y luego dice, soy hijo de Dios. Se van a reír. ¿Qué va a hacer la gente? A ver. Yo ayer hablaba con un hermano y le decía, los mundanos creo que tienen más discernimiento que un cristiano. Tú pregúntale a un mundano, oye, ese adúltero dice que es cristiano, ¿y qué hace el mundano? A ver, se va a reír. ¿Por qué se va a reír? Pues porque mejor él sabe, ¿cómo va a ser hijo de Dios si es un adúltero? Mejor él sabe. Y hay muchos que se dicen cristianos y ni siquiera saben que no son. Dicen que son hijos de Dios y practican el pecado. ¿No han leído que dice que el que practica el pecado es hijo de Dios? ¿De quién es hijo el que practica el pecado? Entonces, ¿sí tenemos discernimiento o no tenemos discernimiento? Y ahorita si ya me di cuenta que a lo mejor soy hijo del diablo, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme así? Arrepentirme. Dile que está a tu lado, Dios te puede perdonar hoy. Dios te puede trasladar de las tinieblas al reino de Cristo. Dios te puede hacer hoy un hijo de Dios. Porque eso no está en ti. Va a haber gente que se va a querer portar bien para ser hijo de Dios. ¿Lo va a lograr hacer? Es imposible. Dile que está a tu lado, si tú te estás queriendo portar bien para llegar a ser hijo de Dios, es imposible. No es difícil, es imposible. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por una fe verdadera en el Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? El que cree en el Señor Jesús, que entiende por qué murió, por qué sufrió, que entiende y lo cree, en ese momento pasa a ser un hijo de Dios. No necesita esforzarse para vivir en la voluntad de Dios. Naturalmente empieza a caminar en la voluntad de Dios. Porque su nueva naturaleza, al Espíritu Santo, le da la capacidad de vivir como hijo de Dios. ¿Nadie dice amén? Hermano, vamos a continuar. Mire, en Hebreos 2:14 vamos a ver lo que estaba profetizado, que Cristo le aplastaría la cabeza a Satanás. Y aquí en Hebreos está cuando Él destruye al diablo. Hebreos 2:14. ¿Ya lo tiene usted? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Participó de lo mismo, siendo Dios. ¿Qué se hizo? Se hizo siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. A ver, ¿qué hizo? Destruyó. ¿Por medio de qué? De su muerte física, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? A ver, ¿sí está viendo aquí el cumplimiento de esa profecía de que él iba a aplastar su cabeza? ¿Lo destruyó? Y en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Éramos esclavos, hermano. Y yo ni lo sabía. Si a mí alguien me hubiera dicho en ese tiempo que yo no conocía a Cristo, oye, eres ser un esclavo del pecado, le habría dicho, pues, estás loco, ni sé qué es eso. Oye, le sirves al diablo, estás loco, yo ni sé quién es. Porque estaba yo como ciego. Si tú ahorita vas con tu familiar que adora sus ídolos, sus imágenes, y le dices, estás adorando al diablo, ¿qué te va a decir? Estás loco, respétame, yo respeto tu religión, tú respétame a mí. No puede entender que le está sirviendo al diablo, no lo puede ver, porque dice la Escritura que el príncipe de este mundo, Satanás, los ha cegado. ¿Cómo los tiene? Ciegos.
hablándole al papel, a la madera que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, pies y no camina. ¿Cómo está esa gente? Está ciega. Hizo sus dioses. Le habla a la madera y le dice, tú eres mi Dios, tú me puedes ayudar. Está totalmente ciego. ¿Cuántos agradecen que ahora vemos? Gracias a Dios, ahora conocemos al Dios verdadero. Amén. Entonces, vaya viendo cómo estaba profetizada la muerte de Cristo y tuvo cumplimiento. Amén. Mire, en Génesis 22:7, Dios prueba a Abraham. ¿Qué le pide Dios a Abraham que haga? Que sacrifique a su hijo Isaac, a quien más ama, que le ofrezcan sacrificio, ¿recuerda usted? ¿Y qué hace Abraham? Obedece y va y lleva a su hijo para sacrificarlo a Dios. Y aquí el niño le hace una pregunta a su padre, porque el niño ve que lleva la leña y el cuchillo, pero no lleva el cordero. Y el niño dice, oye papá, ¿y dónde está el cordero? Mire, ya lo tiene usted en Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. A ver, ¿qué le dijo Abraham a su hijo? Que Dios iba a proveer el cordero. ¿Quién es ese cordero que Dios proveyó? Jesucristo. Desde aquí ya estaba hablando las escrituras de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya les estaba enseñando, es necesario que haya derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Es necesario que el cordero que quita el pecado del mundo venga a la tierra y muera por manos inicuas para que muchos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Por eso Cristo siempre le decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado, lo maten, lo crucifiquen y resucite. Es necesario. Porque si Él no muere, ¿dónde estaríamos todos nosotros? Condenados, muertos, pecando cada día más, acumulando ira para el día de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos le dan gracias al Señor Jesucristo que dio su vida? Porque ahorita vamos a ver que Jesús se ofreció voluntariamente. A ver, ¿qué hizo Jesucristo? Él se ofreció voluntariamente. Él dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo iré. Él por amor a nosotros dio su vida. Y dice, si tú realmente eres mi hijo, yo quiero que hagas tú lo mismo, que tú des tu vida por tus hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar nuestra vida por nuestros hermanos, como Él dio su vida por nosotros. Amén. En Éxodo 12, ¿alguien ha leído cuando Dios saca al pueblo de Israel, qué les manda hacer? Vaya usted a Éxodo 12. Les manda sacrificar un cordero. ¿Sí lo ha leído? Y a esa celebración le llaman la Pascua, que significa que Dios iba a pasar por alto los pecados del pueblo de Israel. ¿Qué iba a hacer Dios? Miren, Dios iba a traer juicio sobre Egipto. Iba a matar a los primogénitos como un símbolo del juicio de Dios hacia la tierra. Y en la casa de los que creyeron a lo que Dios les dijo, no hubo muerte. ¿Cuántos saben que viene la ira de Dios a esta tierra? ¿Quiénes van a ser librados de esa ira? Los que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Vamos a ser guardados de la ira de Dios. Amén. Esto es lo que aquí estaba hablando, mira. Dice en el 12, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra, ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. A ver, ¿quién fue el único hombre en la tierra que nunca pecó?
Cristo, ¿verdad? ¿De quién estaba hablando ya aquí? De Cristo. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Inmolar es sacrificar, hermano, matar. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Fíjate, en el 12 les dice por qué tienen que hacer esto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, ¿y qué iba a hacer Dios? Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Qué simboliza eso? Diga, el juicio de Dios hacia el hombre pecador, la ira de Dios hacia todos los hombres que rechazan su palabra, que rechazan a Cristo, que viven en pecado. Así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Qué iba a ser la señal? La sangre. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo libramos la ira de Dios? Por la sangre de Cristo. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú ya fuiste lavado por la sangre de Cristo? Si no entiende, no ha sido lavado. A ver, ¿cuántos ya fueron lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuándo te lavaron? A ver. Cuando oíste el mensaje de salvación, el evangelio de la verdad, que Cristo murió por tus pecados y realmente lo creíste, te lavaron con la sangre de Cristo. Todos tus pecados. Y tú entiendes que es a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su sangre. No son sacramentos, ni misas, ni mandas, ni penitencias. Es la sangre de un cordero sin mancha. Rescatados por la sangre de un cordero sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, ¿has oído esos que dicen, me cubro con la sangre de Cristo? Y me la pongo y me la quito y la pongo en mi carro y la pongo. ¿Sí has oído esa gente? Esa gente ignora el verdadero poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre es que nos limpió de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo entiendo que es a través del sacrificio de Cristo. Miren, en Isaías 53, nuestro Señor fue como un cordero al matadero. Sí lo hemos leído, ¿verdad? Fíjense cómo todas las escrituras hablaban de la muerte de Cristo. Y hasta hoy en día, hermano, ¿a qué le dan más importancia? ¿A su sacrificio o a sacramentos? ¿Cuántos millones están buscando su salvación a través de sacramentos? Millones de mexicanos. ¿Cuántos cientos de religiones están buscando su salvación por obras? Cientos de miles de religiones. ¿Por qué? Porque ignoran la muerte de Cristo, que fue el pago para el perdón de pecados. Miren, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y Él sufrió nuestros dolores. ¿De qué está hablando que sufrió nuestros dolores? De que Él murió por mis pecados, hermano. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas Él, ¿por qué fue muerto? ¿Por qué fue herido? ¿Por qué murió? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Miren, entienda esto. Todo hombre está separado de Dios y es enemigo de Dios. ¿Cómo es que podemos tener paz con Dios? Porque el castigo de nosotros, ¿en quién fue dado? En Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cómo vivíamos, hermano? En pecado. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien vivíamos como creíamos que era lo mejor. Y nuestro camino era de muerte. Mas Jehová, ¿qué hizo Dios? Cargó en Él, en Cristo. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. Angustiado Él, Cristo, y afligido, ¿qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Fíjate cómo estaba aquí profetizada la muerte de Cristo cientos de años.
Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, muerto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, ¿qué quiso Dios? Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. A ver, ¿por qué dio su vida a Cristo? Para ver linaje. ¿Sabes que Dios quiere llevar a muchos hijos a su gloria? Cristo dijo una cosa, mira, el grano de trigo, si cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Si tú entiendes la muerte de Cristo, tú tienes que decir, yo soy un fruto de tu aflicción, Señor. Tú moriste para que ahora yo sea hijo de Dios y glorifique a Dios y viva para Dios y sirva para Dios. Ahí está el fruto. Porque ese fue el propósito. Cristo murió para glorificar al Padre, llevando una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un reino de sacerdotes que ahora alaban y glorifican a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Consen amén. ¿Entiendes el propósito por el cual te rescató el Señor? Mira, si tú sigues viviendo para ti mismo y para el pecado, para el mundo, tú no has entendido la muerte de Cristo. Cristo murió para que ya no vivas para ti. Para eso murió. Eso es lo que no entiende la gente. Mira, tú pregúntale a cualquier persona de allá afuera, ¿por qué murió Cristo? Por mis pecados. ¿Y por qué sigues viviendo en el pecado? Porque me gusta. Tú no has entendido. Cristo murió por tus pecados para que ya no vivas en el pecado. Para que ya no le sirvas al pecado ni al diablo, sino le sirvas a la justicia y a Dios. Para eso murió Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si no lo has entendido, es por eso que no hay un cambio en nuestras vidas. Porque sigues viviendo a tu vida a tu manera. Es que no hemos entendido. Mire, en Juan 1:29 se presenta el Cordero de Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo y se presenta. Y Juan el Bautista le dice a la gente, ahí está el Cordero, aquel de que hablaron los profetas, Isaías, aquel que va a venir a morir por nuestros pecados. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. ¿Qué hace ahorita la gente que le predicas el Evangelio de Cristo? Lo rechaza. ¿Y a qué se aferra? A su religión, a sus tradiciones, a sus obras. ¿A dónde va? Al infierno. Juan 1:29. El siguiente día, Juan el Bautista vio a quién? A Jesús, que venía a él. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios. A ver, ¿qué les quería decir a los judíos? ¿Has leído que la Biblia habla de un Cordero en el cual va a ser castigado nuestro pecado? ¿El cual va a morir por nuestros pecados? Ahí está. Jesús es el Cordero. Y los judíos dicen, no, no queremos ese Cordero. Nosotros vamos a seguir ofreciendo el Cordero que nos enseñó Moisés a ofrecer cada día de la Pascua y en el templo llevando sacrificios a Dios, porque así nos enseñó Moisés. Y la Biblia le dice a los judíos, mira, Jesús es mayor que Moisés. Jesús es el original. La ley era la sombra. Jesucristo es el bien venidero de Dios. Jesucristo representa toda la sombra que te hablaba la ley. Jesucristo es el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda, el verdadero sumo sacerdote es Jesucristo. Y lo rechazaron, hermano. A Jesucristo lo entregan a muerte y se van a comer su cordero, literal. Los judíos hicieron eso. Entregan a Cristo a la muerte y ellos la siguiente noche, que era la Pascua, van y se reúnen, matan su corderito, se lo comen y siguen en sus tradiciones. ¿Les perdonó Dios sus pecados? No. ¿Cuál era la única manera de que sus pecados fueran perdonados? Creer en el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Vean, aquí lo dice. Ese es el Cordero de Dios que ¿qué hace? Dile que está a tu lado, tú quieres tener la seguridad de que tus pecados
sean quitados? Cree en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo te son perdonados tus pecados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo los judíos entregan a Jesús y estaban más preocupados por celebrar la Pascua, hermano. Ahí en Juan 19:31. Fíjate, a ellos ya les surgía que muriera Cristo. Fíjate, esto es tremendo. ¿Qué les surgía? Que muriera Cristo. ¿Por qué crees que les surgía que muriera Cristo? Ya se querían ir a preparar la Pascua y no entendían que la verdadera Pascua se estaba celebrando ahí. ¿Dónde se celebró la verdadera Pascua? En la cruz. A ver, ¿dónde se celebró la verdadera Pascua? En la cruz. Fíjate, la verdadera Pascua, el verdadero Cordero estaba siendo sacrificado y ellos decían ya que ya lo maten porque ya queremos ir a celebrar la Pascua. Fíjate la ignorancia y ceguera del hombre, mira. Fíjate lo que dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, ¿de qué era la preparación? ¿Qué querían ir a hacer, hermano? A preparar el cordero y las hierbas amargas y todo para celebrar la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué hicieron los judíos? Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. A ver, ¿qué pidieron? Que les quebrasen las piernas. ¿Por qué les pidieron que les quebrasen las piernas? Para que ya se murieran. Mira, los crucificados estaban así y apenas podían respirar. Cuando les quebraban las piernas, ya no había algo que los sostuviera y se empezaban a ahogar. Se morían de falta de oxígeno. Por eso decía, ya quiebran las piernas para que ya se mueran. Cuando llegan con Cristo, le van a romper las piernas, pero ven que ya está muerto. Porque estaba profetizado que ningún hueso sería quebrado de Jesús. Conocen amén. Y para comprobar que estaba muerto, le entierran una lanza y dice el soldado romano, ya se murió, ya. Pero ¿qué le surgía a los judíos? Que ya se muriese. Mira, hermano, tú tienes que saber que nuestra Pascua ya fue crucificada, sacrificada, es Jesucristo. Nuestra Pascua ya, mira, 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Esto es lo que el mundo no se le ha revelado, no se le reveló a los judíos. Mira, la gente está más preocupada por sus tradiciones, por sus fiestas religiosas, por sus creencias humanas, que por conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7. ¿Ya lo tiene? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Perdón. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Es Cristo. ¿Qué pasó? Ya fue sacrificada. ¿Por quién? A ver, ¿cuántos entienden que Cristo ya fue sacrificado por nosotros? ¿Cuántos lo entienden? A ver. Mira, ¿sabes qué tenemos que entender? Que ya no hay más ofrenda por el pecado. A ver, otra vez. Diga, ya no hay más ofrenda por el pecado. No te atrevas tú a traerle a Dios y decirle, Padre, me he portado bien y merezco estar contigo. No te atrevas a decir eso. No te atrevas a decir, he ayudado al templo, Señor, ya di mis diezmos, ya di esto, ya ofrendé esto y tengo derecho. O me estoy flagelando, o me voy a ir hincado de aquí a la villa, o te voy a traer esto para agradarte. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Tú simplemente tienes que creer que Cristo fue una ofrenda agradable a Dios, y si tú lo crees, tú eres salvo, tus pecados fueron perdonados. Mira, vamos a verlo en Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. ¿Tú quieres tener la seguridad de tu salvación, hermano? Tenemos que entender este pasaje, mira. Aquí está bien claro, Hebreos 10:12. Gloria a Dios. Pero Cristo, ¿ya lo tiene Hebreos 10:12? ¿Pero quién? Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? A ver, una vez para siempre, ¿cuántos? A ver, ¿a cuánto les queda claro que solamente una vez y un solo sacrificio? ¿Qué ha hecho ya Cristo? Se ha sentado a la diestra de Dios. De allá en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Ponga atención en el 14.
Porque con una sola ofrenda, ¿cuántas? ¿Qué hizo? A ver, aquí es donde te tiene que quedar bien claro. Si tú realmente has creído en la muerte de Cristo, ¿tú cómo estás delante de Dios? Nada más una. A ver, otra vez a todos los demás. Si tú realmente has creído que Cristo murió por tus pecados, ¿tú cómo estás delante de Dios? Perfectos. Ahora, no está hablando de que ya llevas una vida perfecta, no, sino que tú estás limpio delante de Dios. Todos tus pecados que te condenaban fueron borrados. No debes nada. Todas las veces que mentiste, robaste, violaste, adulteraste, fueron perdonados. Así es como tienes que vivir todos los días. Saber que tú ya eres una iglesia sin mancha, sin arruga, que estás siendo perfeccionado, ese es otro tema. Dígame, están perfeccionando. Pero yo delante de Dios he sido declarado justo. Justificado pues por la fe. ¿Cómo estamos? Justificados. Eso es lo que te tiene que dar una seguridad de que tú eres hijo de Dios, de que eres salvo, de que si mueres vas con Dios, porque por la fe has sido declarado justo, justificado, santo. La sangre de Cristo te ha lavado, te ha justificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿Cuántos pueden decir yo soy salvo? Y si alguien te ve que todavía medio pecas, dile, me están perfeccionando, pero ya mis pecados que me condenaban fueron perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ahí lo dice o no lo dice? Dice, y nos atestigua en el 15 lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué iba a hacer el Señor? Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A ver, ¿qué ha hecho Dios con nuestros pecados y transgresiones? Ya fueron borrados. ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿Cuántos viven agradecidos con Dios de que tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús? ¿Cuántos entienden que es a través del sacrificio de Cristo? Por su única ofrenda que Él dio, que es su vida para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, hermano. Dice el 18, pues donde hay remisión de estos, donde hay perdón ya de mis pecados, no hay más ofrenda por el pecado. A ver, ¿qué más le podrías ofrecer a Dios? Nada, sería un insulto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo todas las religiones queriéndose salvar por obras? Están ofendiendo a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? ¿Qué tenemos libertad de entrar dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos libertad? Por la sangre de Jesucristo. O sea, habla de su muerte. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien te diga que hay que hacer obras, dile, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si tú te puedes salvar por obras, por demás murió Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Romanos 5:9. Yo tengo que saber que yo, si ahora tengo una relación con Dios, si ahora tengo entrada a su presencia, al trono de su misericordia, de su gracia, es por la muerte de Cristo, hermano. ¿Por qué tengo derecho a entrar a la presencia de Dios? Por la muerte de Cristo, hermano. Romanos 5:9-10. Pues mucho más estando ya, a ver, ¿cómo estamos ya? ¿En dónde? O sea, Él murió por mis pecados y yo he sido declarado justo. Por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Pero fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, la gente de allá afuera que tiene religión, piensa que tiene una relación con Dios. ¿Cómo están con Dios? Separados, son enemigos de Dios. ¿Por qué? Quieren reconciliarse con Dios a través de sus obras. Nosotros somos reconciliados por medio de la muerte ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Cristo le agradó hacer la voluntad del Padre. Vamos a verlo. Él, en Salmos 46, Él estuvo dispuesto a venir a esta tierra y humillarse
y tomar forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte de cruz, porque a él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros, hermano, hacer la voluntad de Dios. No hay más cosa más grande que hacer la voluntad de Dios. Salmo, ¿qué dijimos? 40, versículo 6, ¿verdad? Gloria a Dios. Salmo 40, versículo 6. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? Fíjate, cualquier cosa que le quieras ofrecer a Dios no agrada a Dios. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, está hablando Cristo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice Cristo? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, a Cristo nadie le quitó su vida, Él la dio por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 10, capítulo 10, versículo 17, ahí dice que a Él su vida nadie se la quita. Él la puso por sí mismo. Y esto es muy importante, que vivamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros Él dio su vida para que nosotros no vayamos a condenación, sino a vida eterna. Dice Jesucristo aquí en San Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Yo pongo mi vida. A ver, ¿qué hizo Cristo? Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes cuál es el servicio que vino a dar Cristo aquí a la tierra? Dar su vida en rescate por muchos. A ver, ¿cuál fue su servicio? Porque Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuál fue? Dar su vida para rescatar a muchos. Vamos a verlo, miran, en Mateo 20, 28. Ya vamos a ir cerrando el tema, hermano, para celebrar la cena del Señor. Si has entendido que Cristo murió por tus pecados, tú vas a poder celebrar la cena, si no, no la tomes. Mateo 20, 28. Mira, dice así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cómo sirvió Jesucristo? Para dar su vida en rescate por ¿cuántos? ¿Por qué no dice por todos? A ver. Porque no todos van a creer. La Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree en Jesucristo está condenado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo ya vino, ya murió. Ahora lo que nos pide es que creamos en Él y tengamos vida eterna. Cerramos con este texto y es muy importante. 2 de Corintios 5. Si tú realmente entiendes que Cristo murió por tus pecados, tenemos que entender que ya no podemos vivir la vida que llevábamos antes. Que ya no podemos vivir para el pecado, ya no podemos vivir para el mundo, ya no podemos vivir para nuestros deleites, ya no. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? 2 de Corintios 5, 14. Mire lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo. Luego todos, ¿qué? A ver, ¿cómo te tienes que considerar ya al pecado? Muerto. Al mundo, muerto. A tus deleites, muerto. Y por todos murió, para que los que viven, a ver, ¿cuántos ya tienen la vida de Dios, la vida eterna? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A ver otra vez, dile al que está a tu lado. Si tú realmente has entendido por qué murió Cristo y que tus pecados ya fueron perdonados, es para que ya no vivas para ti,
A ver, ¿cuántos dicen que Jesucristo es su Señor? A ver, dile que está a tu lado, ¿Jesucristo es tu Señor? Porque mira, si Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Pero si Él es tu Señor, si Él es tu Señor, ¿qué vas a hacer? Lo que se te pegue tu gana, lo que tú quieras o lo que dice tu Señor. Porque Jesucristo te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces mi voluntad? ¿Cuántos saben que nos tenemos que congregar? ¿Cuántos saben que el domingo Dios lo puso para que vengamos y le adoremos, le glorifiquemos y oigamos su palabra? ¿Cuántos de aquí Jesús es su Señor? ¿Cómo lo demuestras? Congregándote. ¿Cuántos de aquí meditan en su palabra día y noche? Porque es un mandamiento del Señor. ¿Cuántos oran sin cesar? ¿Cuántos están velando, orando todos los días? ¿Cuántos están santificándose, apartándose cada día de más del pecado? Porque Cristo es nuestro Señor. Y obedecemos a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Vamos, gloria a Dios. Vamos a tomar la cena del Señor. Mira, si tú te dices ya ser un creyente, la tienes que tomar en memoria de nuestro Señor Jesucristo, recordando que Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Si no has entendido el Evangelio, no la tomes, porque hay de aquel que la tome indignamente. Si tú no sabes que los que estamos aquí reunidos somos tus hermanos, si no lo entiendes, si le has causado un mal a alguien que está a tu lado, has hablado mal de él, le has robado, le has mentido y no te has arrepentido, no la tomes. Porque el que toma la cena indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender que fuimos llamados a amarnos unos a otros, si tienes algún odio contra alguien, no la tomes. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entender, hermano, esto que vamos a hacer, no creas que ahorita que tomes el pan o el vino es para perdón de tus pecados. No, nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Lo vamos a hacer recordando que Cristo murió por nuestros pecados. Ahorita, si tú tienes algo todavía en tu vida, antes de tomarla, dile al Señor que te perdone. Dile al Señor, creo que no había creído, creo que no he vivido el Evangelio. Arrepiéntete de todo tu corazón y puedes participar de la cena del Señor. Gloria a Dios. Los que vayan a tomar la cena, pídala, pida pan, pida vano, pan y vino, perdón. Ahora, ¿qué hay de que si no la tomas, qué te estás declarando? Que no eres hijo de Dios. Tú estás diciendo, yo no he creído. A pesar de que he escuchado, no he creído, y te estás declarando un incrédulo. Con ese acto tú estás diciendo, yo no he creído al Evangelio, no me interesa, no estoy dispuesto a arrepentirme, no estoy dispuesto a vivir en la voluntad de Dios. Tú lo estás diciendo al no participar de la cena del Señor. ¿Te acuerdas quién no participó de la cena del Señor de los 12 discípulos? ¿Por qué Judas no lo hizo? Porque era hijo del diablo. Jamás se arrepintió, jamás creyó en Jesucristo, jamás. Por eso es que él no. Ya tengo, hermano. Pan, si me dan ahí pan. Si a alguien le falta vino o pan, levante su mano. ¿Nadie le falta pan o vino de los que van a participar? A mí pan, por favor. Gracias. Los que están repartiendo también, si va a participar, tome su pan. Tome el pan primero. Vamos a darle gracias a Dios y hacer esto con entendimiento, con reverencia, con respeto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Si en este momento te quieres poner a cuentas, puedes hacerlo. Tú sabes cómo vives, tú sabes qué hay en tu corazón, tú sabes realmente si has creído. Esto no lo hagas nada más como un rito, como lo hace la Iglesia Católica, no. Hazlo con entendimiento. Esto que vamos a hacer representa el gran sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, su muerte, su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y Él dijo que cada vez que lo comiésemos, íbamos a hacerlo en memoria de Él, recordando su muerte hasta que Él venga. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor.
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor. Hoy sabemos que tú moriste, Señor, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que la ira de Dios no viniese sobre nosotros, Señor, sino que ahora fuésemos hijos de Dios y vayamos a la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por darte por nosotros, mi Señor. Ahora lo entendemos, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Comemos este pan, Padre, y este vino con acción de gracias, recordando tu muerte hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede comer el pan? Puede tomar el vino. Gloria a Dios. Pasen los hermanos de alabanza. Vamos a despedirnos con una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que todo el clamor que en esta tierra hay, justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay, justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal, Jesús, tu sangre. Que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Diga gracias por la cruz, diga gracias por la cruz, gracias por la cruz, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Gracias, digamos, gracias por la cruz, gracias por la cruz,
Digamos una vez más, ¿qué nos puede? Que nos puede perdonar, Que nos puede solo la sangre de Jesús. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Y nos da otro corazón, díganle. Que te da otro corazón. Y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Le venimos diciendo gracias por la cruz. Dígale al Señor. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Una última vez más. Última vez, dígale al Señor. Gracias por la cruz, Gracias, Señor.